Aquí falta llenar la frecuencia relativa acumulada en la tabla. Sumamos 0.04 con 0.12. Excel lo hace. Aquí 0.16 más 0.32, 48, 24 y así sucesivamente. Y me dio exactamente 1. Acá tenemos 1 más 3 me da 4 y así sucesivamente. Y llegamos a la frecuencia porcentual acumulada. Elabora una tabla de distribución de frecuencias que use clases de 4 a 5.99, de 6 a 7.99 y así sucesivamente dividido en 6 clases. Aquí están las 6 clases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por renglones. Y aquí están los incisos B y C. Elabora una tabla con clase frecuencia, frecuencia porcentual y porcentual acumulada, con frecuencia relativa y relativa acumulada, y trace un histograma. Entonces aquí está hecho ya el histograma, ¿verdad? Y ya está también aquí el polígono de frecuencias. Ustedes háganlo con el gráfico que dice áreas, ¿verdad? Y lo va a hacer. Aquí con ojiva dijimos que es con los datos de sueldo por hora y frecuencia acumulada, ¿verdad? Y la ojiva, sí, la podemos hacer chiflequita otra vez, frecuencia acumulada, chiflequita hacia abajo, con una opción que se llama líneas, ¿verdad? Y lo hace Excel, ¿no? Ok. Aquí, el día jueves se me terminó el tiempo. Falta hacer algunos detalles, por ejemplo, cambiarle aquí el título del gráfico. Le voy a aumentar títulos del eje y las etiquetas de datos. Bueno, en este caso no. Prefiero no poner etiquetas. Me ubico aquí en el gráfico. Voy a diseño de gráfico. Gráfico, le oprimo con clic izquierdo del mouse y a la vez diseño de gráfico, seleccionar datos, editar. Voy a elegir pues los sueldos por hora, porque como se puede apreciar, pues tenía del 1 al 7 o al 8, ¿no? Ya hizo el cambio, es el cambio que acabo de hacer, y ya colocó los valores
que son los correctos, sueldo por hora. Y ya tengo mi polígono de frecuencias listo. ¿Sí? Si no hay preguntas, pues entiendo que están entendiendo, valga la repetición de palabras, la retórica. Otra vez me voy a ubicar para colocar títulos del eje. Aquí sí que dejo etiquetas. Voy a diseño de gráficos, seleccionar datos, porque necesito cambiar los sueldos por hora, que no está haciendo tampoco en la ojiva. No lo hizo en la distribución del polígono de frecuencia por área, tampoco lo hizo aquí, pero ya lo cambié. Está acumulada, sueldo por hora, y ya tengo listo mi destino. Nuevamente les pregunto, ¿tienen preguntas? No, profe. No, profe. No, profe. ¿No? Todas las personas de la semana pasada que tenían preguntas, ¿ya no tienen más dudas o preguntas? No. ¿Voy rápido, muy despacio? Bueno. No, profe, va bien. Ok, bueno. Ya he insistido con esta misma pregunta unas 5 veces, digo, para que no haya problemas de que hay arbitrariedades o de que hay situaciones de prepotencia, son palabras feas esas. Bueno, vamos a pasar al ejercicio 10. En el ejercicio 10, ahí trabajamos con 2 variables. Hasta ahorita hemos trabajado los métodos tabulares y gráficos solo con una variable. En este caso, al manejar 2 variables, a ustedes siempre se les van a dar los datos, ¿verdad?, de las filas o renglones y los datos de las clases, ¿verdad?, para que ustedes elaboren una tabla cruzada de calificaciones y precios de cubiertos, en este caso, para 300 restaurantes en Los Ángeles, un montón de restaurantes, ¿no? Me imagino que Los Ángeles es muy grande. Y lo que hay que hacer aquí es colocar esta misma tabla, pero colocarle las sumas a cada tabla, a cada columna, perdón, y a cada fila. Sumas aquí de filas, sumas de columnas. Tabla de porcentajes, ¿verdad? Aquí tenemos que hacer una división y colocarle el formato. Si no le colocamos el formato con lo que estoy señalando en la flecha, ahí en el símbolo abajo de la palabra porcentaje, se lo puedes hacer con este otro comando que dice número dentro de inicio. Aquí el número. Y nos vamos a porcentaje y da el formato de porcentaje. O sea, hay 2 maneras de colocar el formato de porcentaje. Con este icono que dice estilo porcentual, o control más la tecla mayúsculas más porcentaje, o con número, el que acabo de decir. Te ubicas aquí en este formato de celdas y lo hace. De tal manera que vas a dividir, en este caso 42 entre 84, o sea, 415 entre I, 415, F, 415 entre I, 415, G, H, para llegar al 100%. Después nos pasamos al siguiente renglón, E entre I, F entre I, entre I, o sea, cada elemento entre cada total de cada fila. Y aquí pues hay que hacer las sumas también para que lo haga y obtengamos nuestra tabla de porcentajes de renglones y de columnas.
Otra manera de hacer esa misma tabla de porcentajes es colocando la palabra porcentajes aquí y presentando valores absolutos acá. Y por último, se pide también hacer la tabla pero con los valores relativos, y hay que darle obviamente el formato de valores relativos. Aquí además tuvimos que hacer la fijación con los signos de dólares, por eso están ahí esos signos de pesos, pues para que nos arrastre la fórmula, la verdad. Y lo mismo, tenemos que hacer sumas de filas y sumas de comas, pero en formato de valor relativo, y es disminuyendo aquí donde estoy señalando este comando de disminuir decimales. Ok. Por último, en esta parte tenemos el ejercicio 11. Este es un diagrama de dispersión, que es una representación gráfica de la relación entre dos variables cuantitativas. Tenemos el caso de datos de almacén de equipo estereofónico y de sonido, y para el caso tenemos en plazo 10 semanas. La variable independiente es X, la variable dependiente es Y. X va en el eje horizontal y en el vertical. X en el eje horizontal, Y en el vertical. Y esta es una relación positiva porque tiene un sentido de inclinación hacia la derecha. Cuando tenga sentido hacia la izquierda es una relación negativa. Y este gráfico es muy fácil de elaborarlo porque basta con que yo seleccione, ¿verdad? Le dé Enter, me vaya a insertar, me vaya a gráficos recomendados, todos los gráficos, y voy a elegir este que dice XY con mayúsculas dispersión, y Excel lo va a hacer. Ya lo hizo, ¿sí? Ya lo demás ya lo saben, hay que colocarle los títulos del eje, hay que colocarle si quiero las etiquetas de datos, en este caso no las quiero, colocarle los títulos del eje y cambiar los datos. Déjenme ver si aquí hizo bien el gráfico. Sí hizo bien el eje horizontal porque pues vemos que la variable dependiente va de 0 a 70, es lo que los valores que están aquí, y en el eje de la variable independiente va de 1, prácticamente iba a ser yo 2, de 1 a 5, entonces aquí no hay que cambiarle nada porque están bien los datos. Relación positiva. Cuando sea una relación negativa, en lugar de estar inclinada hacia la derecha, va a estar inclinada hacia la izquierda. Eso lo digo así en unos cuantos minutos, ejercicio 10, ejercicio 11. Si no hubiera dudas, pues me paso a otra. Ya pasando a otro tema, tabla de frecuencias para datos agrupados, ya comenzamos a trabajar con medidas de tendencia central. Este es el segundo gran tema de nuestra unidad 1. Nuestra unidad 1, recuerden, se llama descripción de datos, presentación de la información, análisis de datos. La tendencia central se refiere al punto medio de una distribución. Las medidas de tendencia central se conocen también como medidas de posición o de localización. Pues estas medidas tienen 3 nombres: medidas de tendencia central, medidas de localización o medidas de posición. Es lo mismo. Por otra parte, hay otro tipo de medidas que se refiere a las medidas de dispersión. La dispersión se refiere a la separación de los datos en una distribución, es decir, el grado en que las observaciones se separan. Ahí tenemos un sitio web que se llama Matemáticas IES, diagrama.com, diagrama de sectores, y un canal de YouTube, un video de YouTube, que es un ejemplo para tabla de frecuencias para datos agrupados. Bien, aquí en este caso tenemos el supuesto de salario mensual de 600 cuentas de cheques. 600 cuentas de cheques. Esto es de un banco. Y las clases, nótense que las tenemos, ¿verdad? En un intervalo de 99.99 cada uno, o sea, casi 10, ¿no? Entonces, ¿cómo determina el intervalo?
doy suma aquí, me voy a esta celda, ¿verdad? Le voy a poner resta límite inferior, ¿verdad? Voy a repetir, coloco una suma aquí, me voy al límite superior del rango, bueno, de la clase, le digo resta el valor del límite inferior, esta celda es de 0, y te da 49,90. Acuérdense que el intervalo es el tamaño de la clase. Bueno, después tenemos ya los datos dados de frecuencia, que ustedes no tienen que calcular nada, estos datos son dados, y suman las frecuencias de cada clase o rango, perdón, de cada clase o renglón, 600. Bien, la primera cosa que debes aprender es usar la fórmula promedio que tiene Excel para la media aritmética de la población. Ajá. Es lo primero que tienes que aprender. Sí, espero que hoy sí aprendan algo nuevo para que valga la pena haber ingresado a esta clase. Porque les digo, muchas personas ingresan de aquel lado, yo no sé si se van o mandan a otra persona, no sé. No quiero andar inventando cosas o haciendo intrigas, pero hay personas que ingresan pero no aprenden, lamentablemente. Yo deseo que aprendan verdaderamente. Bueno, ¿cómo voy a alimentar la fórmula promedio? Vas a elegir fórmulas, vas a elegir más funciones abajito y te vas a estadísticas. En estadísticas vas a buscar un comando que se llama promedios o fórmula que se llama promedio y te va a preguntar, ¿verdad? Te va a preguntar cuáles son el promedio de datos que quieres que haga. Seleccionas los de frecuencia, ¿verdad? Y te dices aceptar, ¿sí? Entonces, así de fácil es como se usa esta fórmula de promedio. ¿Alguna duda? No, ok. Después, la media aritmética de una muestra con datos agrupados, ¿verdad? Esto es la media aritmética para la población o de población, esta es la media aritmética para una muestra. Para poder obtener esto, necesitamos elaborar este papel de trabajo, que no te dé flojera hacer este papel de trabajo, hay que hacerlo. Media aritmética de una muestra con datos agrupados. Basta con dividir o obtener, perdón, es el cociente dividir o obtención del cociente dividir la suma de A por B. Es decir, en este caso, K485 entre J485 es la fórmula que está ahí. Bien, aquí yo lo que hice fue separar las fronteras de clase. La frontera de clase del límite inferior para la primera es 0 y la frontera de clase mayor o superior es la segunda. Entonces las separé una por una, ¿verdad? Como se puede ver aquí. Y todas las diferencias entre una y otra siempre te va a dar la constante de 49,99, que es el intervalo. Bueno, no es constante, es intervalo. Después vas a calcular el punto medio. ¿Cómo calculas el punto medio? Vas a sumar el límite inferior más el límite superior y lo vas a dividir en cada una. Sí, en cada una está así, nótese. Estoy pasando el cursor, así está en cada una. ¿Sí? Una vez que tienes ese punto medio de clase, vas a transcribir las frecuencias que están acá. Prácticamente las vas a copiar, todas estas, ¿verdad? Y después vas a hacer la multiplicación de una por otra, A por B, es decir, el punto medio por frecuencia. Una vez que tienes la multiplicación de todas, hay que verificar, ¿verdad?, que estén bien las operaciones de sumas y lo que estás haciendo en Excel. Y para el caso, en este caso, bueno, el resultado, ¿verdad?, fue que la media aritmética en dólares para estas 600 cuentas de cheques divididas en esas frecuencias
es de 142.25. Ok. Sí. En este otro tenemos un ejercicio parecido al ejercicio 13, ¿verdad? De la caída anual de nieve ahí en Kentucky. Tenemos un intervalo de 7, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos el límite superior de 7, le restamos 0, que es el inferior, nos va a dar que el intervalo o tamaño de clase es de 7 en 7. 7 más 1 me da 8, 15 más 1 me da 16, 23 más 1 me da 24, 31 más 1 me da 32, 39 más 1 me da 40. Aquí tenemos las frecuencias y el proceso es exactamente el mismo que el anterior. ¿Sí? Exactamente el mismo que el anterior. Voy a determinar el punto medio, que consiste en sumar 7 más 0, luego 15 más 8 y así sucesivamente. Ahí tenemos nuestras celdas, tenemos nuestras frecuencias, ¿verdad? Que siempre es un dato dado. Bueno, normalmente puede ser dato dado, se pide que tú lo calcules la frecuencia y las multiplicamos. 3,5 por 2 me da 7, 11,5 por 6 me da 69 y así sucesivamente. Para la media aritmética, ¿verdad? Como ya lo expliqué en el ejercicio 12, utilizamos las fórmulas más funciones, estadísticas. Me voy a promedio, ¿verdad? Le pido que, lo voy a borrar para que no la dobletee, hace rato la dobleteó. Estadísticas, promedio, cuál es el rango de valores que quiero, lo voy a seleccionar y le doy a aceptar. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso me dio 3.33. $4.93, 4.98. ¿Ok? No sé por qué lo tenía yo con 4.98, ¿verdad? Pero eso es lo correcto. Del 4.93 a 4.98, columna F. ¿Sí? Y eso es nuestra media aritmética de población, ¿verdad? De población, ¿sí? Y la media aritmética de una muestra, basta con que hagas una división, vas a dividir 430, que es la suma de los productos de A y B, entre 20. O sea, L506 entre K506. Ok. Bien, les voy a solicitar que ustedes resuelven el siguiente problema, digo, para que, ¿okay? Voy a abrir esta celda para que ustedes vean la pregunta, ¿verdad? Y vamos a dar 4 minutos, ¿verdad? Para que voluntarios, pues, den respuesta a la pregunta. Dice, una compañía tiene un crédito revolvente autorizado con el banco. El préstamo mostró los siguientes saldos de fin de mes durante el año anterior. La pregunta es, ¿la compañía puede obtener una tasa de interés menor si su saldo mensual promedio es mayor que 65,000 euros? ¿Califica para esa tasa de interés menor? Entonces hay que responder esa pregunta, ¿verdad? Pero para poderla responder necesitan ustedes calcular pues la media, ¿verdad? La media aritmética. Bien, ya pasó 1 minuto, les quedan 3 minutos.
Y quien dé la respuesta le anoto su participación. Sí, está bien, señoritas y jóvenes, ¿me oyen? Sí, profesor. Bueno, ¿ya no están ahí? Sí, profesor. Sí, profe, aquí estamos. ¿Sí Digo, nos yo escucha, no profe? soy enemigo de ustedes. Yo soy un aliado, ¿sí? Yo soy su asesor. Entonces no tengan temor por responder, por sentirse a gusto, ¿verdad? Profesor, Sí, en la media me salió que es 62.900. en este caso no debes calcular la media aritmética de la muestra. Debes calcular la media aritmética de población. Revisa de nuevo. Bien, nos queda un minuto. A ver si a más tardar el minuto 43 alguien tiene la solución, la respuesta. Bien, ya es el minuto 43, nadie dio la respuesta, ¿verdad? Hay que activar el cerebro para que ustedes no tengan ninguna situación. Profe, ya me dio el resultado. ¿Cuál es? Me dio 68.967. Ajá, ¿y cuál es la respuesta de la pregunta? Sí, aquí en la estadística no, no es el objetivo principal saber si saben raíces cuadradas, si saben sumar o restar. Bueno, aunque me he dado cuenta que también forma parte de Excel. Ya les enseñé Excel en estas 3 semanas a los que no sabían Excel. Pero mucho es de interpretación. Esta materia se da para que interpretes gráficos, datos cuando estés en la vida laboral. Aquí la pregunta del que habló es, ¿califica para esa tasa de interés menor? Sí, Es correcto. ¿Cómo te llamas? soy Pineda Zamudio Ricardo. Ok, espérame. Voy a anotar tu participación en este momento. Ahora es 6 de septiembre. Pineda Zamudio. Ok,
De acuerdo. Ya tienes participación el día de hoy. Gracias, profe. Sí. Y estoy mostrando en este momento la respuesta. Dado que esto excede a 65,000, obviamente, ¿verdad? 68,000 es un número mayor que 65,000 euros, ¿verdad? Dado que esto excede a 65,000, la compañía califica para la tasa de interés reducida. Okay. A ver el 15. Este sí está más completo. Si gustan, lo dejamos para mañana porque me quedan 4 minutos. Los siguientes, ejercicio 15, los siguientes datos representaban las edades de los pacientes admitidos en un pequeño hospital el día 28 de febrero de 2021. Si nosotros juntamos los datos, son 20 datos, ¿no? 20 elementos, 20 observaciones que tenemos aquí en edades, ¿verdad? Creo que la edad menor es... La edad menor, así a ojo, es 40, ¿no? El paciente que tiene menos edad es 40 años, ¿no? Y el que tiene más edad, pues es 89, ¿no? Ustedes lo pueden apreciar ahí. ¿Sí? El número menor es 40 y el número mayor es 80. Bueno, construya, inciso A, una distribución de frecuencias con estas clases. Es decir, pues de 9 en 9, ¿no? Calcule la media de la muestra a partir de los datos sin procesar. Calcule la media de la muestra a partir de frecuencias enteros y un decimal, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién me dice entre el inciso B y C cuál es la media aritmética de la población que se pide y cuál es la media aritmética de la muestra? ¿Cuál es una y cuál es otra? Porque aquí, lo que me he dado cuenta que aquí en la ESCA, sí, muchos toman esta materia sin haber dado repaso a sus apuntes de matemáticas básicas y como no les dicen tácitamente cuál es la media aritmética de población y que se pide y cuál es la media aritmética de la muestra, ya empiezan las confusiones, a surgir las dudas, ¿verdad? Por eso estoy lanzando esa pregunta al grupo. ¿Cuál es cuál y cuál es quién? Profe, la verdad yo no entendí tu pregunta. Ok. ¿Entiendes lo que se pide en el inciso B antes de que yo te responda a mi pregunta? ¿Entiendes el inciso B? ¿Qué vas a calcular en el inciso B? Voy a calcular la media, pero en enteros, ¿no? Así es, en enteros. Pero yo preguntaba, ¿cuál de las dos medias aritméticas? ¿La de la población o la de la muestra? Acabamos de estudiar hoy que hay medias, población y muestra. La pregunta es, ¿cuál es quién entre el B y el Pues C? en este caso está pidiendo la de la muestra, profe, entonces sería la de la muestra, ¿no? Ah, ok. Entonces voy a corregir. Aquí hay un error de redacción. Ok, así ya no te digo cuál es cuál. La del inciso B, el que está respondiendo. ¿Cuál es? La del inciso B sería la de población y la C sería Así es. la de muestra, porque la Así de es. muestra tiene los decimales, viene más explícita.
A ver, ¿puedes repetir eso? Bueno, según mi entendimiento, que la de muestra viene más explícita porque la tenemos que distinguir entre enteros y decimales, y la de Ajá. población solamente viene en enteros. Buen razonamiento. Buen razonamiento. Ok, de acuerdo. Vale. Miren, el texto original del problema no viene esto que yo estoy explicando. Es pues, parte de mi función explicarles lo que no entienden. Por eso lo estoy anotando aquí y lo que el compañero está reforzando, lo que está respondiendo también. La primera es población para que no te cause conflicto. ¿Sale? Bueno, mañana lo reviso.